No tienes que esperar a que el mundo cambie. Cambia tú, y el mundo te sigue. ¿Alguna vez has sentido que estás empujando una puerta que no se abre? Que por más que desees, por más que imagines, esa persona específica, simplemente no aparece. Te entiendo. Yo también estuve ahí. Y no fue una vez. Fueron muchas. Hasta que entendí algo que lo cambió todo. No era el mundo el que tenía que moverse. Era yo. Mi estado. Mi conciencia. Mi historia interna. Te voy a contar algo personal. Hubo una época en la que me obsesioné con atraer a alguien. No era una fantasía superficial. Era profundo. Sentía que esa conexión tenía que existir. Pero cada vez que intentaba visualizarlo, lo hacía desde la carencia. Desde él no está aquí. Desde el por qué no me elige. Y claro, nada cambiaba. Hasta que un día, en medio de una caminata sin rumbo, me detuve. Cerré los ojos. Y me dije, ¿y si ya estuviera conmigo, cómo caminaría, cómo respiraría? Y ahí, algo se quebró. No afuera. Adentro. Manipular tu realidad no es controlar el mundo. Es asumir una posición interna tan real, tan viva, que el mundo no tiene más opción que reflejarla. No es magia. Es ley. Y funciona. Pero hay que hacerlo bien. No desde la desesperación. No desde el quiero que me vea. Sino desde el ya soy visto. Desde el ya soy amado. Desde él ya está hecho. ¿Sabes qué? La mayoría de las personas visualizan como quien mira una película ajena. Pero esto no se trata de mirar. Se trata de sentir. De encarnar. De vivirlo antes de que ocurra. Como niño que imagina historias y se las cree. Así funciona. Así se mueve la realidad. Prueba esto hoy. No lo pienses demasiado. Solo siéntate, cierra los ojos y entra en la escena. No como espectador. Como protagonista. ¿Qué te diría esa persona? ¿Cómo te tocaría el rostro? ¿Qué palabras usaría? Y más importante aún, ¿cómo te sentirías tú? Porque eso es lo que crea. No la imagen. No la frase. El sentimiento. Y te lo digo en serio, si logras sostener ese estado por unos minutos, sin interrupciones, sin dudas, sin pero es que no ha pasado, algo se mueve. A veces rápido. A veces lento. Pero se mueve. Porque la realidad no es más que una copia de tu estado interno. Y tú puedes cambiar ese estado en un instante. Te voy a confesar algo que me dolió, pero que hoy agradezco. En una ocasión, me aferré tanto a una imagen que olvidé sentirla. Me volví técnico. Preciso. Frío. Y claro, nada se manifestaba. Hasta que solté. Me rendí. Y en esa rendición, volví a imaginar como antes. Con emoción. Con juego. Con fe. Y ahí, llegó. No porque lo pedí. Sino porque lo viví. Ahora quiero que tú lo vivas también. No me creas. Pruébalo. Y si lo haces, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber cómo lo sentiste. ¿Qué escena elegiste? ¿Qué emoción te movió? Porque eso es lo que importa. Manipular tu realidad no es manipular a otros. Es manipular tu historia interna. Tu guión. Tu papel. Y cuando lo haces con verdad, el mundo responde. No por obligación. Por resonancia. ¿Y sabes qué más? No necesitas repetirlo 1000 veces. No necesitas obsesionarte. Solo necesitas hacerlo bien una vez. Una vez con verdad. Una vez con emoción. Una vez con entrega. Y luego, confiar. Soltar. Caminar como quien ya lo tiene. Como quien ya fue elegido. Como quien ya es amado. Como quien ya lo vive. Y si en algún momento dudas, vuelve a la escena. No para corregirla. Para sentirla. Para recordarte que tú eres el creador. Que tú decides el tono. El ritmo. El final. Porque el mundo, solo sigue tu guión.
La imaginación es el único puente entre lo invisible y lo inevitable. Te voy a contar algo que me pasó hace años. Estaba sentado en una cafetería, mirando por la ventana sin mirar nada en particular. Tenía la mente revuelta. Había alguien que yo deseaba profundamente en mi vida. No por capricho. Era una certeza interna, como si ya lo conociera desde antes. Pero esa persona no estaba. No respondía. No aparecía. Y yo, me sentía invisible. En ese momento, mientras revolvía el café sin tomarlo, me vino una idea que no era mía. O al menos, no parecía mía. Me dije, ¿y si dejo de buscarlo afuera, y si lo encuentro adentro? No entendí del todo lo que significaba, pero algo se movió. Como cuando uno cambia de estación en la radio y de pronto, la música suena clara. Volví a casa. Cerré la puerta. Apagué las luces. Me senté en el suelo. Y empecé a imaginar. Pero esta vez no era una visualización perfecta. No era una escena pulida. Era cruda. Real. Me vi con esa persona. No en un lugar ideal. En uno cotidiano. Lavando platos. Riéndonos por tonterías. Discutiendo por algo mínimo. Y luego, reconciliándonos. Lo viví. Lo sentí. Lo respiré. Y ahí entendí algo que nunca me habían dicho: no se trata de crear una escena perfecta. Se trata de crear una escena verdadera. Porque lo que atrae no es la perfección. Es la autenticidad. Es el pulso emocional. Es el temblor interno que dice, esto es real. ¿Sabes qué? Muchas veces nos perdemos en técnicas. En pasos. En fórmulas. Pero la realidad no responde a eso. Responde a tu estado. A tu convicción. A tu entrega. Y eso, no se puede fingir. Prueba esto. No lo hagas como ejercicio. Hazlo como juego. Como quien se mete en una historia y se la cree. Como niño que se pone una capa y ya es superhéroe. Así funciona. Así se manifiesta. Y si en medio de la escena te invade la duda, no la rechaces. Obsérvala. Pregúntale qué quiere decirte. Porque a veces, la duda no es enemiga. Es guía. Te muestra donde aún no has creído. Y ahí, puedes elegir. No luchar. No forzar. Elegir. Te lo digo con el corazón, la persona específica que deseas no está lejos. Está en tu campo. En tu frecuencia. En tu historia interna. Pero si tú te narras como quien no merece, como quien espera, como quien suplica, el mundo te lo refleja. No por castigo. Por coherencia. Y eso puede doler. Pero también puede liberarte. Porque si tú cambias la historia, cambia el final. Te voy a contar otra cosa. Una vez, alguien me dijo, pero si yo imagino que ya está conmigo, ¿no me estoy engañando? Y yo le respondí, te engañas cuando sueñas, te engañas cuando recuerdas. No. Porque lo que importa no es si ocurrió afuera. Es si ocurrió adentro. Y si ocurre adentro con fuerza, lo de afuera se acomoda. No tienes que convencer a nadie. No tienes que enviar mensajes. No tienes que esperar señales. Solo tienes que asumir. Y sostener. Y caminar como quien ya lo vive. Y eso cambia todo. Hazlo esta noche. No lo pospongas. Elige una escena. No la más romántica. La más real. La que te haría sonreír sin esfuerzo. Y vívela. No por 5 minutos. Por el tiempo que necesites para que el cuerpo lo crea. Para que el corazón lo registre. Para que la mente diga, esto ya pasó. Y si lo haces, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué escena elegiste. ¿Qué emoción te movió? ¿Qué parte te hizo temblar? Porque ahí está la verdad. La realidad no se manipula desde el control. Se manipula desde la entrega. Desde la decisión interna. Desde el ya soy. Y cuando tú eres, el mundo no tiene más opción que reconocerte. Como quien ya llegó. Como quien ya es elegido. Como quien ya lo vive.
No atraes lo que deseas. Atraes lo que crees ser. Hubo una noche en la que me sentí completamente desconectado. No por falta de fe. Era otra cosa. Como si estuviera haciendo todo bien pero sin alma. Me acosté sin ganas de imaginar. Sin ganas de crear. Y justo antes de cerrar los ojos, me pregunté, ¿y si el problema no es lo que imagino, sino desde dónde lo imagino? Esa pregunta me sacudió. Me levanté. Me senté en la oscuridad. Y me quedé en silencio. A veces, el silencio revela más que cualquier técnica. Me di cuenta de que estaba imaginando desde el miedo. Desde la urgencia. Desde el si no lo tengo, no soy. Y eso contamina la creación. Porque el universo no responde a lo que pides. Responde a lo que eres mientras lo pides. ¿Sabes qué hice? Me quité el peso. Me dije, no tengo que demostrar nada. Solo tengo que recordar quién soy. Y ahí, sin esfuerzo, sin presión, la escena volvió. Pero esta vez, era distinta. No era una escena para atraer a alguien. Era una escena donde yo ya era amado. Ya era elegido. Ya era suficiente. Y eso lo cambió todo. Te voy a contar algo que puede sonar raro, pero fue real. Una vez imaginé que esa persona específica me abrazaba. Pero no como en una película. Me abrazaba como quien ya me conoce. Como quien ya me ha visto llorar. Como quien ya ha estado en mis días grises. Y en ese abrazo, sentí paz. No emoción. No euforia. Paz. Como si el cuerpo dijera, ya está. Esa paz es la señal. No el entusiasmo. No la ansiedad. La paz. Porque cuando imaginas desde el ser, no hay lucha. No hay espera. Hay certeza. Y te lo digo con honestidad, si estás imaginando desde el ojalá, desde el quizás, desde el cuándo, no va a funcionar. No porque esté mal, sino porque no está alineado. El mundo no responde a tus palabras. Responde a tu vibración. Prueba esto. No lo hagas por obligación. Hazlo por juego. Por curiosidad. Por amor propio. Elige una escena donde tú ya eres. No donde te eligen. Donde tú ya estás completo. Y desde ahí, deja que esa persona aparezca. No como premio. Como reflejo. Y si te cuesta, está bien. No te castigues. A mí también me costó. Me frustré. Me enojé. Me sentí ridículo. Pero cada vez que volvía, algo se afinaba. Como quien afina una guitarra. Al principio suena mal. Pero luego, la melodía aparece. Te voy a confesar algo que nunca dije. Una vez, en medio de una visualización, me puse a llorar. No por tristeza. Por reconocimiento. Me vi en una escena donde esa persona me miraba con ternura. Y entendí que no era él quien me daba amor. Era yo quien lo estaba permitiendo. Y eso me quebró. Porque muchas veces no es que el otro no nos ama. Es que nosotros no nos dejamos amar. Y eso también se refleja. Hazte esta pregunta, ¿estoy dispuesto a ser amado de verdad? No como fantasía. Como realidad. Con todo lo que implica. Con vulnerabilidad. Con entrega. Con presencia. Si la respuesta es sí, entonces imagina desde ahí. Y si lo haces, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué descubriste. ¿Qué parte te costó? ¿Qué parte te liberó? Porque este proceso no es solo manifestar. Es despertar. La persona específica que deseas no está afuera. Está en tu historia. En tu frecuencia. En tu permiso interno. Y cuando tú te das ese permiso, el mundo lo confirma. Como quien ya lo vive. Como quien ya lo permite. Como quien ya lo es. Tu mundo interior no es una fantasía. Es el molde que la realidad obedece. Te voy a contar algo que me costó aceptar. Durante mucho tiempo, yo pensaba que la imaginación era solo un escape. Un lugar donde uno se refugiaba cuando la vida dolía. Pero no. No es un refugio.
Es una herramienta. Es el plano original. Lo que imaginas no es menos real por no estar afuera. Es más real, porque está en ti. Una vez, me encontré caminando por una calle que no conocía. Me había perdido. Literalmente. Pero también emocionalmente. Estaba en un momento donde todo parecía estancado. Esa persona que yo deseaba, se había alejado. Sin explicación. Sin cierre. Y yo, en vez de soltar, me aferré. Me aferré a la ausencia. A la historia del no está. A la herida. Y en medio de esa caminata, pasé frente a una tienda de espejos. No sé por qué me detuve. Me quedé mirando mi reflejo. No el físico. El energético. Me vi como quien espera. Como quien suplica. Como quien se ha olvidado de su poder. Y ahí, me dije algo que cambió mi enfoque: no eres víctima. Eres autor. Volví a casa. No hice ningún ritual. No encendí velas. Solo me senté. Cerré los ojos. Y me hablé. Me dije, ya está conmigo. No porque lo veo. Porque lo soy. Y esa frase me hizo temblar. Porque no era una afirmación. Era una decisión. ¿Sabes qué descubrí? Que la realidad no responde a lo que repites. Responde a lo que sostienes. A lo que encarnas. A lo que defiendes internamente, incluso cuando todo afuera parece decir lo contrario. Y eso requiere coraje. Prueba esto hoy. No lo hagas como quien espera resultados. Hazlo como quien honra su poder. Elige una escena donde tú ya estás en relación con esa persona. Pero no una escena idealizada. Una escena íntima. Humana. Donde hay risas, sí. Pero también silencios. Donde hay conexión. Pero también espacio. Porque eso es amor real. Y si en medio de esa escena te invade la nostalgia, no la rechaces. Úsala. Transfórmala. Dile, gracias por recordarme lo que ya es mío. Porque la nostalgia no siempre es pérdida. A veces es memoria de lo que ya existe en otro plano. Te voy a confesar algo que me dio vergüenza. Una vez, imaginando, empecé a hablar en voz alta. Como si esa persona estuviera frente a mí. Le conté cosas que nunca dije. Le pedí perdón. Le agradecí. Le dije que lo amaba. Y cuando terminé, me sentí ridículo. Pero también, me sentí libre. Porque no era él quien necesitaba escucharme. Era yo quien necesitaba decirlo. Y eso también crea. Hazte esta pregunta: ¿estoy dispuesto a vivirlo antes de verlo? No como acto de fe ciega. Como acto de creación consciente. Porque si tú lo vives primero, el mundo lo sigue. Y si lo haces, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué escena elegiste. ¿Qué parte te costó? ¿Qué parte te hizo llorar? Porque ahí está el poder. La persona específica que deseas no está lejos. Está en tu campo. En tu historia. En tu permiso. Y cuando tú te das ese permiso, todo se acomoda. Como quien ya lo vive. Como quien ya lo permite. Como quien ya lo es. No esperes que el mundo te confirme. Confírmate tú, y el mundo se alinea. Te voy a contar algo que me dolió más de lo que admití en su momento. Había alguien que yo quería cerca. No por necesidad. Por resonancia. Sentía que esa conexión tenía que existir. Pero cada vez que intentaba atraerla, algo se interponía. No eran obstáculos externos. Era yo. Mi duda. Mi miedo. Mi historia inconsciente que decía, no soy suficiente para eso. Y eso lo saboteaba todo. Una noche, mientras escribía en mi diario, me di cuenta de algo que me dejó en silencio. No estaba imaginando para crear. Estaba imaginando para compensar. Como quien se pone un disfraz para sentirse valiente. Pero debajo, seguía temblando. Me detuve. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Y me pregunté, ¿qué pasaría si ya fuera suficiente? No por lo que hago. Por lo que soy.
Esa pregunta no tenía respuesta inmediata. Pero abrió una puerta. Una que no sabía que estaba cerrada. ¿Sabes qué hice? Me hablé como nunca antes. Me dije cosas que nadie me había dicho. Me reconocí. Me validé. Me abracé. Y desde ahí, volví a imaginar. Pero esta vez, no era una escena para atraer a alguien. Era una escena donde yo ya era amado. Ya era visto. Ya era celebrado. Y eso lo cambió todo. Porque la manifestación no empieza con el deseo. Empieza con la identidad. Si tú te ves como quien espera, el mundo te hace esperar. Si tú te ves como quien ya lo vive, el mundo se acomoda. Prueba esto hoy. No lo pienses demasiado. Solo siéntate. Respira. Y pregúntate, ¿qué versión de mí está creando esta realidad? Si es una versión herida, no la juzgues. Abrázala. Pero luego, elige otra. Una que ya se sabe digna. Una que no necesita convencer. Una que simplemente es. Te voy a confesar algo que me dio miedo. Una vez, imaginando, sentí que estaba perdiendo el control. Como si la escena fuera más real que mi vida. Me asusté. Me detuve. Pero luego entendí, no era pérdida de control. Era entrega. Era rendición. Era dejar de resistir. Y eso también crea. Hasta esta pregunta, ¿estoy dispuesto a soltar la versión de mí que no cree? No como acto de rechazo. Como acto de evolución. Porque si tú sostienes la versión que duda, la duda se manifiesta. Pero si tú eliges la versión que ya lo vive, la vida responde. Y eso requiere coraje. ¿Sabes qué más descubrí? Que no necesitas que esa persona te diga te amo para sentirlo. Si tú lo sientes primero, lo escuchas en todo. En gestos. En silencios. En sincronías. Porque el amor no siempre llega con palabras. A veces llega con presencia. Y si lo haces, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué versión de ti elegiste. ¿Qué parte te costó soltar? ¿Qué parte te hizo temblar? Porque ahí está la transformación. La persona específica que deseas no está lejos. Está en tu campo. En tu historia. En tu permiso. Y cuando tú te das ese permiso, todo se acomoda. Como quien ya lo vive. Como quien ya lo permite. Como quien ya lo es. No necesitas que la realidad te dé permiso. Tú eres el permiso. Te voy a contar algo que no suelo compartir. Hubo un día en que me rendí. No por falta de fe. Por agotamiento. Había imaginado, afirmado, sentido, y nada. Nada cambiaba. Me sentía como quien lanza una carta al viento esperando respuesta. Y el viento no respondía. Me encerré. Apagué todo. Me quedé en silencio. Y ahí, en medio de esa quietud, me di cuenta de algo que me dolió. Estaba esperando que la realidad me diera permiso para creer. Como si necesitara una señal, una prueba, una validación externa para asumir lo que ya era mío por derecho interno. Y eso me sacudió. Porque no se trata de que el mundo te diga sí, puedes imaginar. Se trata de que tú lo digas. De que tú lo sientas. De que tú lo sostengas, incluso cuando todo afuera parece negarlo. ¿Sabes qué hice? Me levanté. Me miré al espejo. Y no me vi como quien espera. Me vi como quien ya vive. Como quien ya es. Como quien ya lo tiene. No por arrogancia. Por decisión. Por convicción. Por amor propio. Y desde ahí, todo cambió. No de inmediato. No como en los cuentos. Pero algo se movió. Algo se alineó. Algo empezó a responder. Porque el mundo no responde a tus palabras. Responde a tu estado. A tu certeza. A tu permiso. Prueba esto hoy. No lo hagas como quien busca resultados. Hazlo como quien honra su poder. Elige una escena. Una que no sea espectacular. Una que sea íntima. Real. Cotidiana. Donde tú ya estás con esa persona.
No como deseo. Como hecho. Y si en medio de esa escena te invade el miedo, no lo rechaces. Escúchalo. Pregúntale qué quiere proteger. Porque a veces, el miedo no es enemigo. Es guardián. Y si lo abrazas, se transforma. Te voy a confesar algo que me hizo llorar. Una vez, imaginando, sentí que esa persona me decía algo que nunca me había dicho en la vida real. Me dijo, gracias por no rendirte. Y aunque era una escena interna, lo sentí como verdad. Como si el alma del otro lo hubiera susurrado. Y eso me dio paz. Porque no se trata de manipular a alguien. Se trata de alinearte con la versión de ti que ya lo vive. Y desde ahí, permitir que el mundo lo refleje. Hazte esta pregunta, ¿estoy dispuesto a vivirlo sin garantías externas? No como acto de fe ciega. Como acto de creación consciente. Porque si tú lo vives primero, el mundo lo sigue. Y si lo haces, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué parte te costó. ¿Qué parte te liberó? ¿Qué parte te hizo temblar? Porque ahí está la verdad. La persona específica que deseas no está lejos. Está en tu campo. En tu historia. En tu permiso. Y cuando tú te das ese permiso, todo se acomoda. Como quien ya lo vive. Como quien ya lo permite. Como quien ya lo es. Y si alguna vez vuelves a dudar, no te castigues. No te corrijas. Solo vuelve. Vuelve a la escena. Vuelve al sentimiento. Vuelve al estado. Porque ahí está el poder. No en el mundo. En ti.